como es el doctor Andy Blake, ex director nacional de salud mental, lo quería decir bien, pues si no quedamos mal, médico psiquiatra sanitarista y docente universitario. ¿Cómo te va, Andy? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, un placer tenerte de nuevo, porque ya habíamos charlado en un programa pasado. Exactamente, ya nos has visitado, Exacto, tuvimos el placer. Siempre un placer, un lujo tenerte ahora acá, especialmente porque queríamos volver a hablar sobre el tema que sigue siendo muy importante en el país, como es el tema de las adicciones, el flagelo y qué causa, qué soluciones puede haber a esos distintos temas. Bueno, soluciones es un poco complejo y la verdad sí es un flagelo que además se va incrementando. Yo no sé si han escuchado que ahora empezó a aparecer un nuevo término que es el fentanilo, que antes no estaba. Empezó a aparecer como un mecanismo de corte de sustancias. El fentanilo es un derivado opioide. Sí. La Argentina no tenía opioides y eso es una sustancia nueva, muy adictiva, muy peligrosa, y eso habla del incremento de las adicciones con sustancias aún más peligrosas de las que había hasta ahora. Obviamente esto también nos marca que la Argentina hace tiempo ha dejado de ser un país de tránsito, es un país directamente de consumo, y en el caso de los opioides es un país de importación de sustancias, porque la Argentina no produce ningún tipo de precursor para que haya opioides. Sí. No se produce la planta, no se produce nada que genere la posibilidad de que haya fentanilo. Claro, todo viene de afuera. Exclusivamente de afuera. Así que estamos importando sustancias para que exista esto. Esto habla de la gravedad del narcotráfico. Claro. Y también habla de la gravedad de la situación de las adicciones. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que quería marcar en este sentido es que también la existencia de esta sustancia habla de la falta de atención, claro. Porque cuando aparecen este tipo de sustancias habla de cómo se va abriendo el abanico de la necesidad de consumo. Cuando empiezan las adicciones, una persona empieza a consumir, también empieza a transgredir en su consumo. La persona no se queda en una sustancia, empieza a experimentar con nuevas. Y en esa búsqueda de consumo, además de ir degradándose en su vida, también va buscando distintas cosas que van apareciendo. Bueno, le van ofreciendo distintas sustancias. Y que aparezcan estas cosas lo que marca es que hay un amplio mercado, porque en realidad para los narcotraficantes las personas son mercado, que está consumiendo cualquier cosa y por eso pueden hacer esto. Y yo justamente te iba a preguntar sobre esto que vos decís así del crecimiento. ¿Vos crees que, no sé si hemos hablado cuando las otras veces que viniste, que esto que haya, bueno, hay una creciente de la pobreza, lo que sea la pandemia, todo ese tipo de cosas, puede llegar a afectar lo que es el crecimiento del consumo? Porque por ahí mucha gente escapa de la realidad con este tipo de sustancias, y eso haya permitido que justamente que haya entrado más cosas porque la gente está empezando a necesitar otro tipo de cosas para escaparse de la realidad. El encierro, no la pandemia, el encierro sí generó un aumento de consumo, porque el aislamiento social, el estar solo, genera una sensación en nosotros, en los humanos, de aumento de angustia muy significativa, una sensación de desesperación muy significativa, y eso hace que la persona busque cosas para calmar eso. Claro. Y empezó un aumento de consumo, y esto está registrado, de alcohol,
de sustancias, de fármacos como benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam y ese tipo de cosas, que son medicamentos cuando son bien usados, o drogas cuando son mal usados. Claro. Y obviamente las personas que ya estaban consumiendo incrementaron su consumo. Y algunos que no estaban consumiendo, pero que tenían propensión a y tenían acceso a, iniciaron su consumo. Eso es así, está estadísticamente demostrado. Por otro lado, en la Argentina viene ya antes del encierro, venía incrementándose el consumo. Esto es algo que viene marcadamente. Y la Argentina particularmente tiene un problema porque no está clara la política de adicciones. No hay una política de prevención y una política de evitación del consumo. Como mucho hay una política de mitigación de daño, o de tratamiento sobre la persona que ya está muy instalada en el consumo. O sea, estamos corriendo demasiado atrás. Claro, por ahí en vez de anticipar, muchas veces ya cuando llega ya una política razonable es que uno trabaje en 3 niveles: prevención, tratamiento de la persona que está iniciándose, y finalmente rehabilitación de la persona que está en el proceso en el proceso avanzado. Pero en esos 3 niveles. En la Argentina estamos en el último nivel y de una manera atomizada, además. Claro. O sea, las familias, ustedes deben haber escuchado a las madres que están muy desesperadas porque les cuesta iniciar tratamientos. Claro. Les cuesta conseguir cómo sus hijos puedan sostener e iniciar tratamientos. Les cuesta conseguir cuáles son las comunidades adecuadas, claro. les cuesta conseguir dónde internar a sus hijos, cómo internar a sus hijos. Sus hijos, si no están de acuerdo debido a la ley de salud mental, pueden negarse y no ir. Por otro lado, no hay normas claras de habilitación de las comunidades terapéuticas, entonces hay cualquier tipo de comunidad terapéutica y ellas van claro, confiando, viste, en que Totalmente. Es un personal profesional, que justamente lo que hablábamos recién hace un ratito, lo que pasó con el Teto Medina, que fue algo súper conocido también, que tenía, claro, que él supuestamente es especialista en adicciones y demás. Pero también eso lleva una pregunta, si ciertos lugares aprovechan esas granjas a la debilidad de estos los que se internan, para por ahí, viste, muchas veces se decía si son sectas, si son ese tipo de cosas, claro. Si se aprovechan de esas cosas. Bueno, eso lo que marca es que no está pautado adecuadamente, y a esto me refería en que no hay una política clara. La ley no es clara en este sentido, la ley no establece un mecanismo de funcionamiento estandarizado, no marca cómo debe ser la norma de habilitación de estos lugares, y la necesidad es muy alta. Claro. Entonces empiezan a aparecer lugares que dicen ser adecuados y la persona no sabe si es adecuada. Yo, digamos, o sea, yo particularmente lo sé, pero claro. Una madre desesperada por atender a su hijo aparece en un lugar, dice, nosotros somos una comunidad terapéutica adecuada, y la madre no sabe si es adecuado o no. Le dicen, mire, si usted me da tanta plata por mes, y le dicen, mire, acá el tratamiento es así, le damos de comer, le damos charlas, y la madre no sabe, y lo ve a su hijo que no esté intoxicado. Claro. ¿No? Porque no es que lo ve intoxicado, lo ve que no está intoxicado. Y la verdad, para la madre es suficiente, porque piensen que la madre en su casa lo ve todos los días intoxicado. Claro. Lo ve que sale a hacer desastres para conseguir dinero
para seguir drogándose. Claro. Exactamente. Entonces lo ve desintoxicado en un lugar que le dan de comer y la madre está realmente feliz. Es una tranquilidad para ella, y no se va a fijar en el más allá. Ya tiene lo que ella por ahí piensa que es lo mejor para su hijo. Es que no tiene más elementos para evaluar. No sabe si tiene que haber un psiquiatra y un psicólogo, no sabe si tiene que haber un terapeuta ocupacional, no sabe si las instalaciones son adecuadas y no tiene por qué saberlo. Exacto, justamente iba a caer en eso. Uno no tiene por qué saberlo, confía en que la institución está habilitada, que tiene los profesionales suficientes para que te traten, ¿no? Cuando uno se va a hacer una operación, no sabe si el que se viste con un ambo es cirujano o no. Claro. Confía. No sabe si el bisturí es el bisturí que tiene que ser. Claro. No sabe si y uno no tiene por qué saberlo. Tal cual. Eso lo tiene que regular y lo tiene que controlar el Estado. Para eso está. Eso es un Estado presente. Lo mismo en salud mental. El que tiene que controlar eso es el Estado. El control es el Estado, ese es el Estado presente. No hace falta que la granja sea del Estado, no hace falta que la comunidad terapéutica sea el Estado, pero el que lo controla tiene que ser el Estado. Claro. Vos sabés que quiero consultarte sobre algo que leo mucho y que lo veo como muy normalizado, pero la entrevista pasada habías dejado ahí como una punta que me gustaría ampliar y amplificar, que lo veo hoy muy normalizado en los jóvenes, en los cantantes, en los amigos, que es el consumo del cannabis, ¿no? Que realmente lo veo cada vez más en gente más joven también, algo súper normalizado, ya se lo ve en redes, se lo ve en todos lados, no solamente para el uso medicinal, claro. Muchos productos medicinal, hay muchas provincias, un par de provincias que ya la están como legalizando, el tema de la marihuana. Claro, quisiera saber tu punto de vista sobre esto, porque obviamente sabemos que científicamente trae consecuencias para el ser humano. Sí, yo quiero separar en dos cosas. Por un lado está qué es lo que quiere hacer uno con su vida, y yo en eso no me meto. Exacto. O sea, cada uno con su vida hace lo que quiere. Por ejemplo, el alcohol es algo permitido y cada uno hace de su vida lo que quiere. Sin embargo, el alcohol no es bueno. Claro. Y a mí me pueden decir cualquier cosa y yo les argumento científicamente, no es bueno. Y con eso no quiero decir que haya que prohibirlo. Cada uno haga de su vida lo que le parezca, pero no me vengan a decir que es bueno. No tiene ningún beneficio. O sea, son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Te gusta tomar alcohol? Fenómeno. ¿Te gusta degustar el alcohol? Genial. Disfrútalo, pero no es bueno. No me hables de los beneficios del alcohol porque no están. No existen. No existen. Bien. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Fenómeno. El cannabis, nosotros, todas las sustancias que generan un efecto, algún tipo de efecto en el cerebro, es porque nosotros tenemos en el cerebro un lugar donde hacen efecto. Si no, la sustancia no produce ningún efecto. ¿Sí? Sí. Si yo tomo algo que no me hace efecto, voy a decir una marca, Hepatalgina, perdón. No pasa nada. No me hace efecto en el cerebro. ¿Por qué? Porque no tengo nada en el cerebro donde actúe la hepatalgina. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, si yo tomo cannabis, consumo de alguna manera, es porque tengo en el cerebro algo que me haga efecto. Me hace efecto en muchos lados, por ejemplo, en la memoria. El lugar natural, o sea, sin consumir cannabis, donde funciona el sistema natural de, esto se llama el sistema cannabinoide del cerebro, es para borrar memoria. Ese es el sistema natural del cerebro. O sea, nosotros tenemos un lugar donde es necesario borrar memoria. Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Sí. Que era una persona que recordaba todo, absolutamente todo lo que pasaba. Hay una pequeña parte, que se las voy a nombrar, que describe que Borges habla de un perro que era... Funes veía al perro a las 12:05
y para él era el Funes, lo veía 12 y 5, que el Sol le daba de una manera, 12 y 7, el Sol le daba de otra manera, y 12 y 10 le daba de otra manera. Y para Funes eran 3 perros distintos porque era en distinto horario. Claro. Bueno, esa persona que tenía una memoria perfecta, en realidad no era inteligente, porque no podía darse cuenta que era el mismo perro. Claro. Para Funes eran distintos perros, porque era el perro de las 12 y 5, 12 y 7 y 12 y 10, porque la sombra lo hacía distinto. Borrar memoria es imprescindible para nosotros. Claro. Ahora bien, si yo tomo cannabis de más, tengo el sistema cannabinoide funcionando de más. Claro. Entonces borro memoria de más. Y entonces mi memoria está afectada de más. Y ese es el motivo por el cual mi nivel de cognición, de inteligencia, disminuye. Y ese es el motivo por el cual el uso crónico del cannabis hace que yo sea menos inteligente con el paso del tiempo. Y esto es un hecho inexorable. Cualquiera me podrá decir cualquier cosa, pero es un hecho. Pasa. Cualquier persona que consuma cannabis le pasa esto. Claro, eso también, justamente, por ahí muchas veces lo que te dicen es, por ahí, si no es en un exceso, no te hace tanto efecto, pero efecto te va a hacer. Una persona, el tema sería cuánto uno consume de esa cosa para hacerle cuánto efecto le va a hacer. Fumo hoy un cigarrillo y si me hace el análisis el sábado siguiente y me detectan cannabis. A mí se me va el efecto lúdico, el efecto de jolgorio, la parte linda, queda en un rato. Pero a mí me hace el análisis el sábado siguiente y tengo cannabis. Esto es, la pérdida de memoria, la falla de mi funcionamiento de memoria va a durar toda la semana. Son cosas que, claro, quedan en el cuerpo, como sin ir más lejos sucede con la nicotina, ¿no? O sea... Exactamente. Claro, la nicotina, justamente como decías, el alcohol, que muchas veces, no sé si queda en el cuerpo, pero te va afectando funciones del cuerpo mientras más vayas consumiendo. Cambia el metabolismo. Nosotros tenemos un metabolismo que funciona de una manera. Nosotros alteramos el metabolismo y tiene repercusiones. Después, lo que uno hace con su vida, yo no soy quien para juzgarlo. Claro. Pero tiene consecuencias, y consecuencias directas, medibles y que se han medido. Y entre paréntesis, el fumar cannabis además tiene todas las consecuencias del papel que tiene el cigarrillo, que es el mismo papel que tiene el papel del cigarrillo. Claro, exacto. Sí. Bueno, Angie, te agradezco mucho esta visita. Muy interesante, muy interesante el tema. Siempre es importante hablar de salud mental, de adicciones, ¿viste? Es algo me gustaría tener un poquito más de esta charla, seguramente vamos a tener otra oportunidad para que vengas y charlemos más cosas, más temas sobre la salud mental, no solo las adicciones, sino también otro tipo de asuntos que afectan a las personas. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran. Gracias.